Vamos a calcular la sombra de un cilindro en perspectiva militar. Tenemos, por ejemplo, la planta de la figura que, bueno, vamos a hacer que sea el alzado. Y aquí tenemos la planta. Hacemos las dos tangentes, ambas circunferencias. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Y una vez que tenemos ya el marcamos la posición del centro en la planta, en la base de la figura, la base superior y en la base inferior. Vamos a marcar en una dirección cualquiera, por ejemplo en esta, la posición de la proyección del punto de luz, que es esta, y el punto de luz, que es este. Vamos a hacer la circunferencia mejor al completo para que se vea bien la parte de atrás. Parece que es esta. Entonces dibujamos también un poco, aunque sea superficialmente, y vemos que el centro, bueno, queda un poco más arriba, ¿no? O sea, centro con centro, o sea, centro de la circunferencia y proyección del punto de luz, ¿no? De esta manera obtenemos ahí el plano que pasa por el eje del cilindro, ¿no? Vamos a borrar y hacerlo de nuevo esa línea. Entonces decíamos la proyección del punto de luz. Aquí teníamos el punto de luz, que era este. Imaginemos, pues por ejemplo, una linterna. Es una luz puntual que nada tiene que ver con la luz solar, con rayos paralelos, ¿no? Y la proyección del punto de luz sobre el suelo. Entonces la técnica es simplemente alinear. Este punto tiene su proyección en el suelo, lo alineamos. De esta manera estaremos considerando el plano vertical que pasa por el eje del cilindro, que es este, y por el eje vertical por donde pasa el punto de luz. Eso quiere decir que ahora al alinear, al hacer una tangente desde este punto a la circunferencia, y aquí la otra tangente, recordamos que para hacer las tangentes con precisión, una vez que tenemos una circunferencia, desde un punto exterior, pues unimos ambos centros, cogemos el punto medio, hacemos una circunferencia, en este caso semicircunferencia, corta en este punto, ese es el punto desde el punto de tangencia desde el que se pueden hacer dos líneas tangentes del punto anterior P, ¿no? Si continuamos el arco hasta aquí, pues tendremos su simétrica, su recta simétrica, ¿no? Bueno, tenemos entonces que el cilindro va a ser tal que proyecta la luz de forma que se va abriendo hacia afuera, mientras que la sombra de este punto, pues tenemos que, como sigue estando en el plano vertical, pasará por el foco de luz y por el centro, por el punto S mismo. Eso quiere decir que la circunferencia esta se proyectará según otra más grande cuyo centro es este. Ni que decir tiene que este ángulo es igual que este, o sea, esto es la bisectriz, ¿no? Ahora bien, si ahora queremos saber qué circunferencia es tal que debe ser tangente a estas dos líneas, bastaría con hacer una perpendicular a esta línea, ¿no? Entonces, si hago una línea perpendicular, estamos en perspectiva militar, por lo tanto estos ángulos también lo están en verdadera magnitud. Perpendicular, y aquí hago otra perpendicular, tengo ya los puntos donde la curva es tangente. Entonces ya puedo coger el arco, que es la circunferencia que es tangente a esas dos líneas, ¿no? Entonces hacemos la circunferencia y la sombra será en realidad el arco de circunferencia que pasa por ahí. Si tenemos aquí ya la circunferencia, pues ajustamos más rápidamente. Parece que es esta. Entonces tenemos la circunferencia, viene por aquí y es tangente a esas dos líneas, ¿no? Y en el punto de tangencia aquí, que ya vimos antes cómo se calculaba, ¿no? En este punto de tangencia tendremos que este radio es paralelo a este de aquí, ya que ambas circunferencias están alineadas con un centro, o sea, son homotéticas, y estos dos radios, si este es tangente a una recta, este también lo será, ya que ambas son tangentes. Bueno, este es el punto que define la generatriz que diferencia la zona de luz de zona de sombra, con lo cual estará ya calculado en perspectiva militar la sombra de esa figura, ¿no? Si ahora hubiera otro punto de luz, vamos a hacerlo, vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí detrás, pues entenderemos lo que es la penumbra.
Entonces aquí tenemos solo el punto de luz. Entonces tenemos ahí la linterna, un cono más un cilindro, y ahora está proyectando la luz hacia esta dirección. Pues lo mismo, tenemos aquí, por ejemplo, la proyección del punto de luz sobre el suelo, hacemos exactamente lo mismo. Alineamos este punto, hacemos las tangentes desde este punto, y ahora alineamos el centro de luz con este punto. Vemos que queda muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, este nos va a quedar fuera, no se va a distinguir, entonces voy a poner, por ejemplo, el foco de luz de este lado, así. De manera que venga por aquí y que el punto de luz caiga, por ejemplo, pues vamos a ponerlo aquí. La proyección del punto de luz, quiero decir, ¿no? Entonces, según eso, nos olvidamos de esta linterna y ahora la linterna está apuntando hacia el centro, en esta dirección. Alineamos este punto con este y vemos que la sombra de este punto cae aquí. Entonces ponemos la linterna según esa dirección, o sea que será un cilindro que sigue la dirección de ese eje, una elipse, que el eje mayor es ortogonal a esa dirección de luz, y luego el cono que tendrá el vértice también sobre el eje S. Entonces ahora tenemos aquí esta linterna. O sea, la estamos viendo desde fuera, no veríamos el punto de luz, ¿no? Entonces ahora este punto se proyecta aquí, el plano vertical que pasa por esa linterna y que pasa por el cilindro, pasa por el eje de revolución. Hacemos las tangentes desde este punto y tenemos una tangente y aquí la otra. Y sabemos que esta línea era la bisectriz. Bueno, por último tenemos que este punto cae aquí y ahora en verdadera magnitud hacemos, aquí no hay que calcular ángulos, o sea, es directamente el ángulo de 90 grados, circunferencia que pasa por este punto y este es el centro. Y ni que decir tiene que esta era la bisectriz, aunque no lo parezca. Bueno, pues según eso ya podemos hacer esa circunferencia que será, cogiendo ahí ese punto, será esta circunferencia. No tiene por qué ser igual de grande que la otra. Cuanto más nos acerquemos, más se va a agrandar. Si nos alejamos, tiende a ser igual que esta circunferencia. Si nos alejamos al infinito, las paralelas se cortan al infinito. Es el caso de luz solar y esta circunferencia se proyecta con el mismo diámetro aquí abajo, ¿no? No es que esté en el infinito, pero está tan lejos que es el mismo efecto. Y aparte de ello, también por el volumen del Sol muy superior al de la Tierra, pues los rayos paralelos, por muy lejos que estén, hace que la Tierra se reduzca a un punto. Bueno, tenemos entonces ya esta circunferencia que la podemos hacer con compás porque estamos en perspectiva militar y es ligeramente menor que la otra. Eso quiere decir que realmente pues está más lejos. La podemos buscar aquí para hacerla también con bolígrafo. Y es una circunferencia que es tangente a esas dos líneas y cuyo centro es este. Entonces la dibujamos. Bueno, pues la sombra estará, la interferencia de esta sombra que viene por aquí con la interferencia de esto va a ser lo que se llama la umbra de la sombra, ¿no? Mientras que estos dos tonos, como este da luz aquí, pero este da sombra proyectada de esto será la penumbra y esto será la penumbra. Mientras que esto será la zona de sombra de esto, mientras que de este foco tenemos aquí, al levantar una vertical, tenemos que esta será, como vemos, esta zona de sombra no llega ni esta luz ni llega esta luz. O sea, tendremos una zona de penumbra para el cilindro, sombra propia de penumbra, y aquí la umbra que es propia ya de oscuridad absoluta, si no tuviéramos en cuenta la reflexión de los rayos que producen ahí. Entonces, según eso ya podemos calcular la intersección de esto con esto, hace que esto sea más oscuro, todo por aquí, este fragmento, solo este fragmento. Mientras que esta zona va a ser de un tono medio. Darle así superficial solo.
Claro, esto es cuestiones geométricas que luego en la práctica hay 1000 factores más y en dibujo artístico se conocen muy bien, pero simplemente a nivel geométrico pues tenemos algo tan simple como esto, ¿no? Y aquí la intersección de ambas sombras, que es la zona de oscuridad más absoluta, ¿no? Mientras que esta era zona de penumbra. La penumbra se debe a que la luz no es puntual, entonces al haber varios puntos de luz pues se provoca este efecto, ¿no? En una habitación que está llena de lámparas, pues en realidad los contornos de las sombras no están nada definidos, ¿no? Entonces hace que realmente cuando vemos una forma que está lleno de focos, pues se proyectan las luces así muy difusas en muchas direcciones y no está claro la posición del foco, ¿no? Bueno, y por último decíamos, esta era zona de mucha oscuridad, ya que ahí no daba ni un foco ni el otro. Y esta era una zona donde este foco daba luz, pero el otro no, por lo tanto tiene más claridad. Y por último teníamos que aquí daba la luz este, pero también da la luz este, o sea, da la luz los dos, ¿no? Entonces tenemos tono medio para este, da un solo foco, y tono muy oscuro para este, ya que este le da luz, perdón, este no le da luz, ni el otro tampoco, ¿no? En este caso no recibe luz de ninguno, ¿no? Mientras que en este caso tenemos aquí, vamos a remarcar por aquí bien la zona de intersección de ambas figuras, ¿no? La zona de sombra. O sea que esta sería la zona de intersección. Mientras que esta sería zona de penumbra, ¿no? Zona media, tono medio. Y como vemos es donde da un foco de luz y el otro no. Y aquí veíamos, esta era zona que no le daba ninguno y esta era zona donde le daba la luz solo este foco. Bueno, pues esa es la diferencia entre sombra y penumbra. Podemos dar aquí a hacer un poco el efecto de que esto es un cilindro más un cono. Entonces oscurecer un poco a lo mejor los contornos. O sea que la linterna está formada por esos dos elementos, por el cono que corta al cilindro, ¿no? Y aquí ya no tocamos nada porque es zona de luz. Bueno, pues ese es el cálculo de la sombra y la penumbra. En este caso estamos en perspectiva militar, lo que facilita un poco más las cosas, ¿no? Porque la militar nos permite poner estas caras en verdadera forma, o sea, la circunferencia aparece tal cual, esta también, cosa que otras perspectivas no nos lo permiten. Aquí tenemos por donde iría la sombra de este y por donde vendría la de este, ¿no? De ahí que diferenciemos por ahí esa zona de intersección de ambas sombras, ¿no? Si rápidamente hacemos, por ejemplo, que es mucho más rápido, pues por ejemplo un cono, entonces tenemos la circunferencia base del cono, la parte visible, y ahora hacemos el eje superior, un eje vertical, y aquí las dos generatrices del contorno tangentes a la circunferencia base. Entonces alineando este punto con este, tenemos que la sombra del cono de este vértice va a venir hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que desde este punto hago ambas tangentes. Tengo aquí una tangente y aquí la otra. Con lo cual tengo la sombra del cono desde ese punto. Y ahora alineo base con base, viene por aquí. Y ahora vértice con punto de luz, ahora estamos con este. Y viene por aquí. Por lo tanto, la sombra del cono bajo ese punto de luz pues vendrá definido por las dos tangentes desde ese punto. Eso quiere decir que la intersección de esta forma triangular con esta pues me da aquí este otro triángulo, ¿no? Y aquí en el punto de tangencia tengo que unir con ese punto y es la zona separatriz de luz y sombra.
mientras que la zona separatriz para este cono es desde aquí hasta ahí arriba. Eso quiere decir que aquí es penumbra y aquí hay solo una luz. Bueno, la penumbra en realidad es esta zona, ¿no? Esta zona de estas dos medias sombra, ¿no? Aquí sería la sombra propia sabiendo que aquí este da luz, ¿no? Mientras que este da sombra. Por lo tanto, aquí da uno solo luz y el otro no, mientras que aquí los dos tienen sombra en este tramo. Entonces pongo aquí la zona de sombra común para ambos y pongo aquí la zona común de sombra también para ambos. Entonces esto es lo que llamamos penumbra, ¿no? Cuando en realidad hay dos zonas que quedan más claras, porque esta es la sombra de este y esta es la sombra de este. La intersección era la zona de sombra y esta zona era la zona de tono medio, ¿no? La penumbra mismo. Mientras que esto también era la penumbra. Entonces este era el tono medio, que era el tramo que iluminaba solo uno de los dos focos. Entonces tenía un poco de luz, mientras que el de atrás es el tramo que ninguno sombrea, igual que esto. Es el tramo de sombra proyectada que ninguno sombrea, ¿no? Bueno, pues esos serían los dos casos de luz puntual, dos luces puntuales que producen sombras en ambas figuras, ¿no? Entonces tenemos la sombra de uno y la sombra de otro. La intersección hace que esta será la zona a la que no llega ninguna de la luz de los dos focos, ¿no? Igual que esta de aquí. Mientras que esta era la zona que, por ejemplo, tenemos este foco que provoca esta sombra y este foco que provoca esta sombra. La intersección de ambas es la sombra pura, la umbra, mientras que esta era la zona de penumbra, ¿no?